Buenas tardes o muy buena noche tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Fernando Dávila. Actualmente curso el quinto ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Em, en la clase de oratoria forense me tocó exponer un tema de mi agrado o de mi elección y pues bueno, el tema que escogí fue la discriminación en Guatemala. ¿Esto por qué? Ya que en Guatemala se vive una discriminación bastante alta. Esto ocurre todos los días, todos los años, a cada hora, a cada minuto en el país. Entonces, antes que nada, debemos tener muy en claro de que la discriminación y el racismo son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, el racismo puede ser el pensamiento que nosotros tenemos sobre una persona por el simple hecho de que es de origen natural, por el color de piel, por la diversidad de pensamientos o por la orientación sexual. La discriminación es la materialización de estos pensamientos, como por ejemplo cuando nosotros llamamos, como vulgarmente lo hacemos, le llamamos indios a las personas indígenas o naturales, entonces materializamos nuestro pensamiento y en ese momento se convierte en una discriminación. La desigualdad en los pueblos indígenas es el efecto o el reflejo de la discriminación y racismo hacia las mismas. Podemos ver que particularmente en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Sololá, Alta Verapaz y Baja Verapaz, quienes su comunidad son más del 96% indígenas, ellos son altamente discriminados y son víctimas del racismo, ya que ellos al no tener un acceso a la salud, al padecer de alfabetismo, de padecer de desnutrición crónica, los hace susceptibles de racismo y discriminación ante la sociedad en la cual vivimos. Todo ello derivado de la falta de acciones del Estado para reprimir todas estas situaciones que se den en la sociedad hacia ellos como personas, ya que ellos por el simplemente hecho de ser indígenas no tienen menos derechos que nosotros como mestizos. En América Latina en general y particularmente en Guatemala, el régimen colonial que trajo el siglo XV durante la conquista de los españoles y los habitantes regionales trajo con ello el racismo y la discriminación. Todo esto derivado de que las personas eran sometidas a esclavitud y a servidumbre en contra de su voluntad y eran discriminadas por el simple hecho de ser indígenas y no ser españoles. El mestizaje biológico, si bien es cierto, fue a gran escala en Guatemala, no pudo erradicar totalmente la diversidad lingüística y étnica como lo es con los pueblos mayas y chincas, que actualmente siguen existiendo en Guatemala. Derivado de esto, los españoles implementaron un sistema jurídico social para seguir predominando sobre la comunidad indígena, ya que después, posteriormente al mestizaje, no pudieron erradicar la comunidad, como repito, lingüística y étnica. Em, Crearon este programa o este vínculo jurídico social, como les repito, para ellos poder así seguir teniendo el control sobre las personas indígenas y seguir sometiéndolas a servidumbres y a trabajos deshonestos o que vulneraban su dignidad. Posterior a esto, los europeos no pretendían crear una cultura homogénea, toda vez que ellos se sentían superiores por el simple hecho de ser europeos. No obstante, em, la sistematización de los europeos no buscaba una cultura o crear una cultura homogénea, em, ya que ellos se sentían superiores por el hecho de ser europeos y nosotros inferiores por el hecho de ser indígenas. No obstante, se creó una pirámide social, se jerarquizó todo, en donde los indígenas ocupaban los lugares más bajos de la pirámide social. Em, Derivado de esto, fue donde se empezó la incursión masiva de las personas hacia la mano de obra y la agricultura. Durante el régimen colonial,
Las ideas se cimentaron totalmente sobre la discriminación y el racismo. La celebración de la Semana Solidaria en Guatemala se fundamenta en el Acuerdo Gubernativo 126-2004, el cual establece que cada 21 de marzo de cada año se conmemora el Día Nacional de la Eliminación de todas las formas de discriminación social. Y esto establece la Semana Solidaria con los pueblos que luchan contra el racismo. El encargado de todas las actividades conmemorativas al respecto de esto es CODIRSA, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. No obstante, este problema de discriminación y racismo no es toda la tarea de CODIRSA, es también parte y trabajo de nosotros como sociedad tener un poco de tolerancia y ver cuáles son las necesidades más básicas de nuestro país y así evitar posibles conflictos armados que son derivados de diferentes que son derivados por diferentes ideologías y pensamientos tanto culturales como étnicos. La discriminación y el racismo es uno de los derechos más graves y más vulnerables, más violados en el país de Guatemala y que son los menos atendidos por el Estado. Durante mucho tiempo, estudiosos y interesados en el tema han estudiado cómo la versatilidad en la que puede presentarse la discriminación y el racismo durante cada época de la sociedad afecta de distinta y a distintos tipos de personas. Por ejemplo, en la antigüedad no se le discriminaba a alguien por el simple hecho de no tener el iPhone de última generación o por el simple hecho de estudiar en una universidad pública o una privada, ya que ahora es un tema de mucha controversia el hecho de estudiar en una universidad pública o una privada. em, en la mente de algunas personas, el hecho de estudiar en una universidad pública tiene uno poder adquisitivo para estudiar en una universidad de esas, mientras que en la pública las personas piensan que son las que tienen menos poder adquisitivo, cosa que es totalmente falsa. Pues en la Universidad de San Carlos existen muchas personas con demasiado poder adquisitivo que simplemente lo hacen por temas de costumbre, o sus papás quisieron meterlos ahí a estudiar. Simplemente no tienen nada que ver absolutamente con el tema de poder adquisitivo. Es cierto, en la universidad privada se cancela una mensualidad, pero no nos hace eso superiores a una persona que no lo puede hacer y estudiar en la San Carlos. Podemos tener acceso a al mismo tipo de educación sin menospreciar o menoscabar los derechos de alguna persona que no tenga esa posibilidad. La Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI, en conjunto con la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, CODISRA, con el acompañamiento del oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2008 y en el 2010 contribuyeron con un programa llamado Contribuyendo a la Erradicación del Racismo y la Discriminación en Guatemala, obteniendo como ello talleres, charlas informativas y todo esto como el objeto de erradicar hasta cierto punto la discriminación y el racismo en la sociedad guatemalteca. Quiero hacer un énfasis en esta parte ya que es un tema bastante controversial, ya que la discriminación hacia las mujeres, especialmente hacia las mujeres, es bastante alta. La sociedad guatemalteca tenemos una sociedad altamente machista, altamente machista. Las mujeres sufren de discriminación, puede ser laboral, social y muchas veces las mujeres tienen las mismas capacidades de uno como hombre. Por ejemplo, en los trabajos, por ejemplo en la mecánica, hay personas en las empresas de que no contratan mujeres por el simple hecho de creer que no pueden tener la misma fuerza de un hombre para desarmar un vehículo o levantar piezas pesadas o cuestiones así. Y en cierta parte tal vez tienen razón, la fuerza de un hombre es comparada con la de una mujer, existe una diferencia, pero en las capacidades mentales es donde las mujeres
tienen el mismo poder de hacer las cosas que nosotros. Una mujer puede tener las mismas capacidades que un hombre, toda vez estas no salgan de la lógica, ¿verdad? Por ejemplo, por el tema de la fuerza. Una mujer es inferior en fuerza a un hombre. A menos de que se ejercite y cuestiones así, pues podría llegar a tener la misma fuerza. Quiero también hablar un poco acerca de los estereotipos masculinos y femeninos. Vivimos en una sociedad guatemalteca estereotipada por... y esto es en la comunidad indígena y en la comunidad no indígena. Em, Se les asignan, la cultura les asigna roles a cada niño y niña, como por ejemplo, a la niña se le instruye de que debe ser una persona dedicada a sus hijos, de servirle a su esposo, debe ser buena, debe ser sumisa, y demás cuestiones que les meten en la cabeza a las niñas o les implementan la idea de que así deben de ser para que según sea un buen rol el de ellas en la sociedad guatemalteca. El de los niños les implementan las ideas de que tienen que ser protectores, proveedores y son susceptibles de privilegios en la sociedad. Este pensamiento arraigado, imaginario en la sociedad, tiene raíces patriarcales que reflejan el control de los recursos, incluso en monopolios, la toma de decisiones, y todo esto derivado de la mala implementación de los valores que le dan a nuestra niñez en la sociedad guatemalteca. Derivado de esto se produce el machismo, con ello la violencia contra la mujer, la discriminación contra la mujer. Todo esto porque desde pequeños nos enseñan de que nosotros somos superiores a las mujeres y que debemos proveerles y protegerlas. Toda vez esto no es cierto. Las mujeres pueden proveerse, pueden ser productivas, pueden ser independientes y pueden protegerse ellas mismas. Muchas mujeres no tienen necesidad de uno de hombre para subsistir, pero la sociedad les ha inculcado tanto eso a las mujeres que ya es como normal que una mujer, por ejemplo, em, esté dedicada solamente a la casa, esté dedicada solamente a los hijos. Esto en la actualidad lo hemos estado superando un poco, ya que por la misma necesidad la mujer ha tenido que salir de casa, dejar a los hijos al cuidado de la abuela o de alguna otra persona y salir en busca de empleo, trabajar y ser productiva para el hogar. Esto es un avance, pero el avance es derivado de la necesidad económica y de la falta de economía que tenemos en el país.